A primeros del mes de octubre de 1927, tuvo lugar la primera reunión entre los representantes de las diputaciones vascas, de los ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, así como del secretario de la Liga de Productores de Guipúzcoa, con el secretario de la Exposición Iberoamericana, Francisco Sánchez Apellaniz, para tratar la forma en que la región iba a concurrir a la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Aunque se toman algunos acuerdos, como el participar con 2 pabellones, uno industrial y otro turístico y etnográfico, no es hasta el mes de enero de 1928, cuando las 3 diputaciones deciden concurrir conjuntamente al certamen sevillano. Una vez pasadas las viejas rencillas existentes entre Bilbao y Sevilla, cuando en 1910 rivalizaron ambas en celebrar un evento de similares características. Se comisionan a los arquitectos provinciales, Juliana Praiz, Diego Basterra y Ramón Cortázar, a desplazarse a Sevilla, para que informen sobre el emplazamiento y presupuesto de la obra, ratificando la idoneidad de separar las representaciones regional e industrial, ubicándolas en edificios y lugares distintos, proponiendo solicitar una manzana con una superficie de unos 800 metros cuadrados. En el mes de mayo, la Comisión Permanente de la Exposición concede para la construcción del pabellón regional representativo vasco la parcela solicitada, que se situaba en el sector sur de la exposición, en el entorno de la Plaza de los Conquistadores, junto a la adjudicada a Santander, que posteriormente la ocuparía el pabellón de la Diputación de Barcelona. La fachada se hallaba en la avenida de San Salvador, dando frente al pabellón de Castilla la Vieja y León. A la izquierda con el de Castilla la Nueva. A la derecha con la avenida de la Infanta Luisa, y la fachada trasera con el de Barcelona. Al igual que la región levantina, la representación vasca instalaría la exhibición industrial en el llamado Pabellón de Industrias Vascas, que se ubicó en la Avenida de la Raza, y en el que se situarían entidades comerciales e industriales, estando subvencionadas por las distintas cámaras de comercio, industria y navegación de la región. Mientras que, para la exposición de carácter cultural y etnológico, se construyó el denominado Palacio Museo, o Pabellón Regional de las Diputaciones Vascas, donde se mostraría todo lo referente al patrimonio cultural vasco, y sus conexiones históricas con América, que es al que nos referiremos. Diego de Basterra Verástegui, arquitecto provincial de Vizcaya, por encargo directo de la Comisión Interprovincial Vasca, presentó un proyecto para el pabellón regional, diseñado siguiendo las bases del certamen, en estilo regionalista, con una superficie de unos 1000 metros cuadrados, y un coste de 400.000 pesetas. Tenía el edificio aspecto de una casa solariega vasca, y su diseño era una composición cúbica compacta, como las grandes casonas de los pueblos vascos, con aspecto de casa consistorial, e inspirado en el hoy Palacio Museo de Montefuerte en Guernica, aunando elementos aristocráticos, rural e incluso de arquitectura pública, encontrándolo muy acertado por la Comisión Vasca. Este primitivo proyecto se modificó principalmente en lo relativo a los alzados de las galerías que circundan al patio.
siendo aprobado a primeros de octubre de 1928 por las Diputaciones, y pocos días después por la permanente de la exposición. La construcción se realizó en hormigón armado, ganando el concurso para la construcción de la estructura, la empresa de los hermanos Gargallo y Cía, de San Sebastián, por 72.759 pesetas. En principio, el pabellón ocupaba 900 metros cuadrados, siendo ampliada esta superficie, un mes más tarde hasta los 1000 metros. Las obras se inician en el mes de noviembre, y a fin de dar impulso y celeridad a su ejecución, se autorizó trabajar de día y de noche, estando en el mes de marzo de 1929, prácticamente finalizada. Constaba de sótano, planta baja y 2 pisos, con una superficie cubierta de 600 metros cuadrados por planta. A la fachada posterior, se le añadió una edificación de una sola planta, para ser utilizada como almacén, y en la cubierta de esta, se instaló una terraza con pérgola. El resultado del proyecto fue una versión barroca del caserío vasco. Precediendo la fachada principal, se abre un espacio ajardinado a modo de atrio limitado por verjas sobre podio. En la portada de acceso, que se inspiraba en el Arco de Santa Ana, en Durango, se podía leer la inscripción Pabellón Regional de las Diputaciones Vascongadas, y más abajo, Irurak Bat, que significa, las tres unidas, que daban la bienvenida a los visitantes. Todo ello se coronaba con una veleta de hierro forjado realizada por Valentín de Ortueta, de Durango, que también realizó los trabajos de herrería de balcones y rejas de todo el pabellón. El edificio se levanta sobre un gran basamento, y la entrada la formaba un pórtico con 5 arcos de medio punto sobre pilares, hoy cegados, que recuerda a las casas consistoriales. El primer piso de la fachada lo componía una balconada de forja y 3 puertas contorneadas por molduras mistilíneas. Sobre este, una cornisa que rodea el edificio, que se interrumpía en el centro con un gran escudo que contenía los de las 3 diputaciones vascas. En el ático, se abrían 2 huecos, que posteriormente se ampliaron a 2 más, rematándose con un gran alero volado, con pináculos en las esquinas, hoy desaparecidos. En las fachadas laterales, se abrían en el primer piso, a modo de galería solana, un conjunto de 5 arcos de medio punto sobre columnas, y en el ático una serie de huecos cuadrados enmarcados, iguales a los de la fachada principal. Diego Basterra coordinó la dirección de la obra, el equipamiento y suministros, encargándose también de la labor artística y decorativa, colaborando estrechamente con él, el arquitecto de la Diputación guipuzcoana Ramón Cortázar. Los elementos decorativos interiores se centraron en el patio cubierto, que se delimitaba por columnas de mármol blanco en las plantas principal y baja. Estas últimas se elevaban sobre pedestales, que soportaban ménsulas, y en el arquitrabe de cada una de ellas se hallaban pequeñas capillas con personajes en diferentes actitudes, sirviendo estas a su vez de base para las columnas de la planta superior. El patio se cubría con una artística vidriera claraboya, realizada por la afamada empresa Hermanos Maumegean, que reproducía el techo del salón de sesiones de la Diputación de Vizcaya, dando iluminación cenital a este.
Además, en el edificio se repartieron otras 28 artísticas vidrieras, realizadas por la Casa Vidrieras de Arte de Bilbao, que aún se conservan, como las instaladas en las escaleras, además de alguna otra existente. En la planta baja y primera, se instalaron los espacios expositivos del pabellón, con secciones de historia, etnografía y turismo, mientras en el sótano, se instaló una cocina y dormitorio típicos de las casas vascas. La segunda planta, se dedicó a zona de descanso, con dormitorios para los diputados y personal de servicio, aseos y dependencias auxiliares. En el pórtico, recibían al público las estatuas, de una Scolari, de Joaquín Barriola, y un Palancari, de Higinio Basterra. Nos adentramos en el interior del edificio, y en él, hallamos el hall central, que ocupa toda la altura del pabellón, cubierto por una claraboya que le servía de iluminación cenital. Al fondo se instaló la escalera tipo imperio, de 3 tramos, y 2 salas laterales dedicadas a la venta de recuerdos, y a ofrecer información sobre la región. En el hall, y en las galerías que lo circundaba, se instaló una exposición de distintos artistas vascos como Martiarena, Flores Caperochipi, Uranga, Montes Iturrioz, y Guardamino. De Elías Salaverría figuraba entre otras un retrato de Alfonso XIII, con uniforme de marino en Guetaria, y Procesión del Corpus en Lezo, procedente del Museo de Arte Moderno de Bilbao. La escultura estaba representada por notables obras de Barriola, Barrenechea y Eiguezúa, entre otros artistas. Esta exhibición de escultura y pintura se distribuyó por las diferentes salas dedicadas a las secciones de historia y etnografía, que se completaba con la muestra de una gran cantidad de objetos. Era intención que todas las obras artísticas expuestas fuera un muestrario de la gran talla de los artistas vascos, con distintas tendencias tanto escultóricas como pictóricas, en las que muchos ya tenían proyección y prestigio internacional. Para las separaciones de los espacios, Diego de Basterra diseñó unas mamparas de separación. Así, en la sección de historia, se expusieron cuadros de Zuloaga. Maquetas realizadas por Mauricio Iranzo, entre las que figuraban las casas de juntas de Zubiaur de Astola, de Rentería y de Avellaneda, y las torres de Muncharaz y de Ercilla. Valiosos documentos del Ayuntamiento y Universidad de Oñate, y de la Diputación Vizcaína, como el incunable llamado La Crónica de Nuremberg de 1493, y obras impresas como varios fueros, privilegios y libertades de caballeros del señorío de Vizcaya, siendo el más antiguo el impreso en Burgos en 1528. Había un salón dedicado a la figura histórica del gran navegante vasco, Juan Sebastián Elcano, presidido por un retrato de este realizado por Zuloaga. También se exponía un cuadro que representaba la muerte de Elcano, obra de Guevara. De una de las paredes, colgaba un tapiz encargado por la Diputación guipuzcoana, que simbolizaba el episodio de la primera vuelta al mundo, con las figuras de Magallanes y Elcano, atravesando la Patagonia y la Tierra del Fuego. También se expusieron diversos objetos relacionados con la navegación de la época, como modelos de falconetes desenterrados del Guadalquivir, y una reproducción de la nao Victoria, que dio por primera vez la vuelta al mundo, propiedad de la Diputación de Guipúzcoa. Esta Diputación también encargó la realización de retratos de descubridores y colonizadores de América. Bienabe Artía pintaría el retrato de Francisco Berrotarán,
natural de Irún, que fue capitán general de la provincia de Venezuela y gobernador de Caracas. Flores Caperochipi, el retrato de Domingo Martínez de Irala, Vergarés, gobernador de los dominios españoles de Río de la Plata. Y Olasagasti, el de don Baltasar de Echave, natural de Oiquina, oidor que fue de la Real Audiencia de México. Otra de las salas estaba dedicada a San Ignacio de Loyola, en la que se podía admirar un hermoso cuadro de este santo vasco, pintado por Salaverría, que utilizó como modelo, para plasmar los rasgos de su cara, a un mendigo alcoholizado de Puerto de Pasaya. También estaban representados momentos importantes de la vida del santo, reproducidos en la Basílica Ignaciana de Azpeitia, como una maqueta de la casa nativa del santo, y dos vaciados en yeso que representaban al fundador de los jesuitas cuando cayó herido ante las murallas de Pamplona, y en el momento de su conversión. En el arco de entrada a esta sala había una vidriera que representaba a la Virgen de Olaz, a la que con singular devoción le rezaba San Ignacio. Dentro de esta sección histórica, figuró también una escultura que realizara Carlos Elguezúa, que representaba a la monja alférez, Catalina Erauso, en actitud de guardia, en el momento en que, sin saberlo, tuvo un desafío con su propio hermano. Un objeto curioso fue una daga de lujo, del rey Boabdil el Chico, propiedad de la marquesa de San Millán, valorada en 500.000 pesetas. En el pabellón, también se quiso resaltar las grandes relaciones comerciales y de navegación que había tenido con América, instalándose la sala del Consulado de Bilbao, con su mobiliario, presidida por la mesa presidencial del prior, estando decorada con armarios de archivos, diferentes documentos, como las ordenanzas del consulado, maquetas de barcos dedicados al tráfico con América, y el cuadro de la góndola del consulado, cedidos por la Junta de Obras del Puerto de Bilbao. Además de la reproducción de la única ventana original existente, del Palacio de los Bolívar, en Ciorza, de donde descendía la familia del libertador Simón Bolívar. En la sección etnográfica, se recogía todo lo relacionado con las costumbres y vida cotidiana de la sociedad vasca. Se reprodujo una cocina y una vivienda rural, ambientadas con mobiliarios, utensilios, ropa y detalles, procedentes del Museo de Vizcaya. Las danzas, fiestas y juegos populares de la región se mostraron mediante diferentes cuadros de Arrue. Y en vitrinas, instrumentos musicales, tamboriles, atabales y silbos. A través de fotografías, se expusieron indumentarias y trajes típicos. Los juegos de pelota estaban representados por palas, cestas, guantes y otros útiles para el juego, expuestos en vitrinas, además de una colección de pelotas de célebres jugadores. Junto a estas, la escultura de un pelotari, de León Barrenechea. De este mismo escultor, se expusieron también otras obras que representaban actividades propias vascas, como la prueba de bueyes, levantador de pesas, y los layadores, que recibieron excelentes críticas. En la primera planta se ubicó el Gran Salón de las Corporaciones, donde se exhibía una exposición selecta de arte moderno vasco, con obras de Uranga, Larroque, Arranoa, Urrutia y Maeztu entre otros. Cada provincia se encargó de los objetos a exponer, y de la decoración de su espacio.
Así la Diputación alavesa solicitó al municipio vitoriano varios objetos históricos, entre los que figuraba el célebre machete vitoriano. De la parroquia de San Vicente de Vitoria, se llevaron los 5 bustos relicarios, de principios del XVI, de un gran valor. Además del tablero para una mesa, realizado con el llamado árbol gordo de Estarrona, de 11 metros de diámetro, y una antigüedad de 450 años, mostrándose en el corte transversal del árbol, las efemérides más notables con relación a la vida del país. Para decorar la sala destinada a Guipúzcoa, el artista Eduardo Lagarde realizó 4 grandes murales de escenas guipuzcoanas. De estilo poscubista, 2 de ellos evocaban la animación de la playa de la Concha, y los otros reproducían el ambiente en el frontón, con 2 pelotaris jugando, y una muestra de la vida rural. Por la audacia en el color, y la valentía de la composición, fue premiado con medalla de oro. También se instalaron gráficos de la red telefónica de esta Diputación. La inauguración del pabellón tuvo lugar en la mañana del día 12 de mayo de 1929, con una exhibición de música y bailes vascos, ejecutados por chistularis y danzaris de Guipúzcoa. Pero la visita de la familia real no se realizó hasta por la tarde. Sus majestades los reyes fueron recibidos por el gobernador de Guipúzcoa, el vicepresidente de Vizcaya y el alcalde de San Sebastián. Estos acompañaron a los monarcas, que realizaron una detenida visita por todas las salas del pabellón, que estaba vigilado por 3 miñones, 3 miqueletes y 3 guardias forales. Para el engalanado de la fachada, se mandó confeccionar 3 reposteros con los escudos de las 3 diputaciones, los cuales fueron colocados en la balconada. Por el jurado de recompensas de la exposición, le fue concedido el Gran Premio, por la arquitectura del edificio, siendo el tercero de esta distinción tras los pabellones de Sevilla y Madrid. Para el acto inaugural de la exposición, se desplazó a Sevilla el Orfeón Vasco que, junto a la coral sevillana, cantó el himno del certamen, acompañados por la Banda Municipal de Madrid, dirigiendo todo el conjunto, el maestro Francisco Alonso, autor de la música del himno. Durante su estancia en la ciudad, el Orfeón ofreció varios conciertos, que tuvieron como escenario la Plaza de España, el Teatro de la Exposición y la Plaza de Toros. Clausurada la muestra, la Diputación guipuzcoana mostró interés en aprovechar el pabellón, pero debido a que se ubicaba en terrenos arrendado para la exposición, y al cambio de gobierno municipal en 1931, este hecho no pudo llevarse a cabo. Mientras tanto, el edificio quedó abandonado, siendo utilizado durante la Guerra Civil como cárcel, y terminada esta, fue solicitada su cesión por el Ejército del Aire, para instalar primeramente el Instituto de Medicina Aeronáutica de Sevilla, en 1940, y más tarde, un hospital militar. Es entonces cuando se le une el pabellón de Barcelona, situado en la fachada posterior, quedando su aspecto exterior inalterado, permaneciendo con este uso hasta el año 1968. En 1971, el pabellón vasco, como era conocido,
es cedido por el Ejército del Aire al Centro Regional de Oncología, sufriendo el edificio nuevas reformas para adecuarlo a sus nuevos usos. En 1982, es derribado el anexionado pabellón de Barcelona, para levantar nuevas instalaciones. Desde entonces, la titularidad del complejo la ostenta el Servicio Andaluz de Salud. En la actualidad, este centro hospitalario, dependiente de la Gerencia del Virgen del Rocío, ha sido rebautizado como Hospital Duque del Infantado. Este edificio, diseñado por Diego Basterra, como una casona típica vasca, casi hace un siglo, es el único de los pabellones regionales construidos para la exposición, que aún perdura, gracias a sus usos durante su dilatada historia, principalmente con carácter sanitario.